Una tarde cualquiera en Galilea, Jesús caminaba con sus discípulos por un concurrido mercado cuando algo llamó la atención de todos. Una mujer le gritaba a un comerciante, no era una discusión común, era un grito lleno de furia. Su rostro estaba deformado por la ira, algo desproporcionado a una simple disputa por unas monedas. Pero lo más impresionante no fue la intensidad de la reacción, sino la mirada de sus ojos. Vacío. Distante. Como si algo la hubiera llevado hacia adentro. La energía que emanaba de ella era pesada, asfixiante, como si contaminara a todos los que la rodeaban. Entonces Pedro se volvió hacia Jesús y le preguntó, «Maestro, algo está usando a esta mujer. ¿Cómo podemos detenerlo? ¿Cómo podemos ayudarla?» Jesús observó la escena por unos momentos antes de responder con palabras que, siglos después, la Iglesia intentaría borrar de la historia. «No es para expulsarlo», dijo. «Es para silenciarlo». Cuando un arconte opera a través de alguien, necesita dos cosas, la voz de la persona y su reacción. Si le quitas una de ellas, instantáneamente perderá su poder. Te enseñaré cómo neutralizar ambos. No con rituales, no con exorcismos, sino con reconocimiento y declaración. Cuando hacen eso, el arconte se queda en silencio. Ya no puede hablar a través de él. Y sin voz, no tiene fuerza. Esta enseñanza nunca fue registrada en la Biblia. La Iglesia eliminó cualquier mención a este método de silenciamiento porque si los cristianos sabían que podían neutralizar la manipulación demoníaca en quienes los rodeaban sin sacerdotes, sin agua bendita, sin la intervención de instituciones, ¿por qué necesitarían exorcismos? ¿Para qué necesitarían la Iglesia? Todo el sistema de autoridad espiritual se derrumbaría cuando la protección se volviera tan directa, tan accesible, tan innegable. Pero los gnósticos conservaron este conocimiento. Escondieron lo que la Iglesia intentó quemar. Y hoy estás recibiendo lo que Jesús enseñó a los elegidos hace 2000 años. No es un exorcismo. No es una prohibición. Es silencio. La técnica que les quita a los arcontes la capacidad de hablar a través de las personas que los rodean. Y temen esto más que cualquier otra cosa. Porque una vez que aprendes a silenciarlos en los demás, ya no podrán usar tus relaciones más cercanas como armas en tu contra. Si estás silenciando a los arcontes ahora, ellos no tienen voz en este momento. Antes de enseñar la técnica exacta que Jesús transmitió, debes entender lo que realmente sucede cuando alguien cercano a ti de repente se vuelve contra ti, te agota o te manipula. La mayoría de los elegidos cometen el mismo error. Creen que la persona es el problema. Piensan, mi madre es tóxica, mi colega es narcisista, mi pareja es controladora. Cuando intentan arreglar a la persona, ponerle límites o incluso distanciarse de ella, están apuntando al objetivo equivocado. La verdad es que no es la persona. Es R-Con usándola como portal. Los R-Cons no pueden interactuar directamente contigo en la realidad material. Existen en frecuencias adyacentes al plano físico, por eso necesitan vehículos. Y los vehículos más eficaces son precisamente las personas con las que ya tienes conexiones emocionales. Tu familia, tus amigos, tus parejas románticas, tus compañeros de trabajo, cualquier persona con quien hayas abierto tu campo energético a través de la relación. Porque una vez que hay un vínculo emocional, se crea un camino energético. Y los arcontes exploran este camino. Así es como funciona, el arconte se conecta al campo energético de la persona, generalmente en el plexo solar o el chakra de la garganta. Y espera los momentos adecuados. Momentos de vulnerabilidad. Cuando acabas de tener un avance espiritual. Cuando estás a punto de dar un paso importante hacia tu propósito. Ahí es cuando se activa. Inunda a la persona con pensamientos, emociones e impulsos que no son los suyos. Y, sin darse cuenta de la manipulación, actúa en consecuencia. Dice cosas que normalmente no diría. Te ataca por cuestiones irrelevantes. Intensifica los conflictos de la nada. Y tú, porque la amas o confías en ella, reaccionas. Defiéndete. Conversar. Y eso es exactamente lo que quería R-Con. Porque en el momento en que te involucras emocionalmente, abres el canal energético. Y es por eso que reconoces que la mayoría de la gente no lo hace. Eres neumático. Es un elegido. Siempre se ha sentido así en la vida.
Esa sensación extraña cuando alguien que amas de repente se vuelve contra ti y algo anda mal. Ese momento en el que piensas, esto no es propio de ella. Este reconocimiento no es paranoia. No es hipersensibilidad. Es tu chispa divina dándote cuenta de lo que realmente está sucediendo. La mayoría de las personas no pueden distinguir entre alguien realmente molesto y alguien que es utilizado como arma, pero puedes hacerlo. Él siempre lo hizo. Simplemente no tenía las palabras para describirlo hasta ahora. ¿Cómo se sabe, entonces, cuando un arconte está hablando a través de alguien? Hay señales específicas y probablemente las hayas notado toda tu vida sin poder nombrarlas. Primero, el cambio repentino de energía. La persona pasa de la calma a la hostilidad en segundos, sin motivo aparente. En segundo lugar, la reacción desproporcionada. Se enoja por algo insignificante. La respuesta emocional no coincide con la situación. En tercer lugar, el cambio de mirada. Cuando un RCON está activo, los ojos de la persona se vuelven vacíos, distantes o ganan una intensidad artificial. ¿Has visto esto? Sabes exactamente de qué estoy hablando. Cuarto, dice cosas que no son suyas. Utilice frases que no utilice habitualmente. Ataca tus puntos débiles con precisión quirúrgica. Esto sucede porque RCON accede a información sobre usted y la transmite a través de la voz de la persona. Y quinto, después del episodio no lo recuerda bien o vuelve atrás. Dice cosas como, no sé por qué estaba tan nervioso. Esto sucede cuando el arconte se apaga y la persona recupera el sentido. Has observado este patrón toda tu vida, en tu familia, en tus amistades, en tus relaciones. Y probablemente te hayas sentido loco porque nadie más pareció darse cuenta. Nadie más vio que la persona no estaba completamente presente durante estos ataques. Pero lo viste. Porque es un elegido. Porque tu percepción opera a una frecuencia que la mayoría de los humanos no pueden alcanzar. Y esta comprensión no es una maldición. Es preparación. Porque ahora, hoy, estás aprendiendo qué hacer con lo que siempre has visto. Jesús vio esto suceder todo el tiempo. Las personas son utilizadas como armas entre sí. Y enseñó a los elegidos algo que la Iglesia no podía permitir. Enseñó cómo silenciar al arconte que usó a la persona. No lo exorcices. No lo prohíbas. ¿Silenciarlo? Porque cuando silencias la capacidad de RCON para hablar a través de alguien, el ataque se detiene inmediatamente. Ahora, te enseñaré la técnica exacta que Jesús impartió para silenciar a los RCONs que operan a través de las personas que te rodean. Pero primero necesito decirte qué no hacer. Porque los instintos de la mayoría de las personas están completamente equivocados. Cuando alguien te ataca o sientes la manipulación de un RCON, tu primer impulso probablemente sea confrontar. Decir, no eres tú en este momento, algo te está usando. Intenta hacerle ver lo que está pasando. No hagas eso. En el momento en que externalizas el reconocimiento, le das a RCON algo con que trabajar. Utilizará a la persona para negar, manipular y escalar el conflicto. Su intento de confrontar solo alimenta aún más el problema. O controlas que pierdes poder. Dejas de sentir la carga emocional que antes te empujaba a reaccionar. Ya no existe el peso de la culpa, la ira o la necesidad de defenderse. En cambio, emerge una fría claridad, como si se hubiera disipado la niebla. Esta es la primera confirmación, el arcuón ha perdido la capacidad de afectarte a través de esa persona. En segundo lugar, la persona que se utiliza como vehículo muestra un cambio visible. Podría ser un breve momento de vacilación, una mirada perdida, un tono de voz entrecortado o incluso una pausa inesperada. A veces simplemente cambia de tema, como si el impulso anterior se hubiera agotado. No es que haya despertado o haya recuperado el control total, el arconte todavía está allí, pero ha sido silenciado. La energía que antes fluía de forma agresiva o manipuladora se detiene, como una radio que pierde su señal. Esta interrupción es la segunda confirmación, Arcuón ya no puede usar la voz de esa persona en tu contra. En tercer lugar, y quizás más sutil, está la sensación de que algo invisible se ha retirado del espacio entre ustedes. No es una presencia física lo que desaparece, sino una presión, una densidad que antes parecía flotar en el aire y ahora se disuelve.
No es necesario creer en entidades para darse cuenta de esto, simplemente observe que la interacción, que antes parecía cargada de una tensión inexplicable, ahora fluye de manera neutral, como si se hubiera eliminado el peso oculto. Esta ligereza es la tercera confirmación, Arcuon fue desactivado en ese momento específico. Es importante entender que este método no es una solución permanente. Arcuon puede intentar regresar, puede utilizar a la misma persona u otra en otro momento. Pero cada vez que aplicas la técnica, debilitas tu capacidad para operar a través de ese vehículo. Con el tiempo, la persona utilizada como canal puede incluso comenzar a resistirse inconscientemente, como si algo en su interior reconociera que ese patrón ya no funciona. No es un proceso de curación para ella, eso requeriría un trabajo interno que solo ella puede hacer, pero es una forma de protegerte e, indirectamente, limitar el alcance del arconte. Hay un detalle crucial que muchos ignoran, la técnica solo funciona si la ejecutas con absoluta convicción. No es un ejercicio mental, un intento de autoengaño o una vaga visualización. Necesitas saber, en el nivel más profundo, que estás lidiando con algo más allá de la persona que tienes delante. Si tienes alguna duda, si dudas entre es realmente un arconte, y tal vez sea solo que ella está siendo difícil, el método falla. La declaración interna no es una oración, una petición o una esperanza, es un hecho que estás afirmando. Y esta certeza es la que da peso a tu autoridad. Otro punto esencial, no estás luchando contra Arcuon. No hay confrontación, ni batalla, ni intento de expulsarlo. Simplemente estás eliminando las condiciones que le permiten operar. Es como apagar la luz en una habitación donde se escondía, no está destruido, pero ya no puede actuar allí. Este enfoque evita la trampa de sobrecargar al arconte, algo que sucede cuando reaccionas emocionalmente, discutes o intentas confrontarlo directamente. El silencio no es pasividad, es una forma de resistencia activa, pero sin alimentar lo que se quiere neutralizar. Por último, es fundamental no confundir esta técnica con manipulación o control. No estás tratando de cambiar a la persona, ni de dominarla, ni de obligarla a hacer algo. Simplemente estás interrumpiendo un patrón de influencia externa que la estaba usando como instrumento. La persona sigue siendo libre de pensar, sentir y actuar, pero ahora, sin que el arconte distorsione su voz en ese momento. Si decide continuar con ese comportamiento más adelante, será por decisión propia, no por una fuerza externa que la impulse. Practicar constantemente este método aporta un beneficio adicional, entrena tu percepción. Con el tiempo, empezarás a reconocer las señales de que un arconte opera mucho antes de atacar. Una frase que parece fuera de contexto, un tono de voz ligeramente artificial, una mirada que no coincide con la emoción expresada son señales de que algo está utilizando a la persona como máscara. Y cuanto antes lo identifiques, más fácil te resultará aplicar la técnica antes de que Arcuon gane fuerza. No se trata de volverse paranoico, sino de desarrollar una mayor sensibilidad hacia lo que es genuino y lo que es influencia externa. Recuerda, el objetivo no es eliminar a todos los arcontes del mundo, eso es imposible. El objetivo es no permitir que te utilicen a ti o a las personas que te rodean como herramientas. Cada vez que silencias a alguien, debilitas su red de influencia, aunque sea en pequeña medida. Y, lo más importante, preservas tu propia energía, tu claridad y tu capacidad para actuar desde un lugar de soberanía, no de reacción. Dejas de sentirte afectado. Su ira ya no resuena contigo. Te sientes desapegado, lúcido, observando en lugar de absorbiendo. En segundo lugar, la energía de la persona se transforma ante tus ojos. Pierde impulso a mitad de la frase. El tono agresivo da paso a la confusión. De repente parece agotada o murmura algo como, no sé por qué estoy tan molesta por esto. Es el momento en el que vuelve en sí, después de que el arconte pierde la voz. En tercer lugar, si intentan reiniciar el ataque, suena hueco. Sin fuerzas. Mecánico. Como si estuvieran leyendo un guión en el que no creían. Y, en segundos o minutos, se dan por vencidos por completo. Porque el arconte se da cuenta de que no le estás dando la respuesta energética que necesita y la persona que está utilizando está demasiado agotada para continuar. La validación es inmediata. No tienes que esperar días para saber si funcionó. Lo sabes de inmediato. El anzuelo se suelta, la persona se transforma, el ataque colapsa. Y una vez que experimentes esto,
Una vez que veas a alguien pasar de hostil a confundido en cuestión de segundos solo porque declaraste internamente que el arconte no tiene voz, nunca dudarás de que esto es real. Esta es la técnica. Eso es poder. Y funciona cada vez que lo haces correctamente. Pero es necesario entender quién puede utilizar esta técnica. Solo los neumáticos. Solo los elegidos. Los resaltados no pueden distinguir entre una persona y un arconte que usa a esa persona. Para ellos, es simplemente alguien que los ataca. Los psíquicos pueden detectar algo extraño, pero no pueden mantener una frecuencia neutral bajo ataque. Están emocionalmente inundados y reaccionan. Y en el momento en que reaccionas emocionalmente, estás alimentando al arcuón. No puedes silenciar aquello de lo que te alimentas. ¿Pero tú? Eres neumático. Puedes percibir la manipulación de los arcontes y mantener la frecuencia soberana al mismo tiempo. Esto es lo que los hace peligrosos para ellos. No solo ves, actúas según lo que ves. Y esta técnica fue diseñada específicamente para ti. Algunas alertas críticas: en primer lugar, no lo utilices como arma para ganar discusiones. Esta técnica es solo para manipulaciones genuinas de arconte. Sabrás la diferencia. Los ataques de los arcontes tienen una sensación invasiva, desproporcionada y equivocada. Los conflictos reales son incómodos pero no invasivos. En segundo lugar, nunca le expliques lo que le hiciste a la persona después. Ella no lo entenderá, y esto crea una oportunidad para que el arconte se reconecte a través de su confusión. En tercer lugar, algunas relaciones se disolverán después de que empieces a hacer esto. Relaciones en las que los arcontes eran el único vínculo que los mantenía unidos. Esto no es una pérdida. Es la liberación. Y cuarto, las relaciones genuinas se fortalecerán. Porque estás eliminando la interferencia. Está aclarando el ruido entre usted y las personas que realmente importan. Los arcontes temen esta técnica más que cualquier práctica espiritual que puedas realizar, más que la oración, más que la meditación, más que cualquier ritual protector. Porque esta técnica elimina tu principal vector de ataque, las personas cercanas a ti. Tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus socios. Los arcontes rara vez te atacan directamente. Atacan a través de otros. Utilizan sus vínculos emocionales como vías de manipulación. Transforman sus relaciones más íntimas en operaciones de extracción de energía. Y la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Simplemente piensan: ¿por qué mi familia es tan tóxica? ¿Por qué mis amistades siempre terminan en traición? ¿Por qué mis relaciones románticas me agotan? Nunca ven que los arcontes están manejando a las personas que los rodean como marionetas. Pero ya ves. Y existe una técnica para detener esto. No aislar a la gente, no construir muros, sino silenciar a los arcontes que los usan. Y cuando haces eso, cuando silencias constantemente la manipulación de los arcontes sobre quienes te rodean, te vuelves inalcanzable. No porque estés aislado, sino porque los arcontes ya no pueden usar la proximidad contra ti. No pueden convertir a tu madre en un arma. No pueden usar a su mejor amigo para drenarlo. No pueden manipular a su pareja para sabotear su propósito. Cerraste el punto de acceso, no eliminando a las personas, sino eliminando la capacidad de los arcontes de hablar a través de ellos. Y es por eso que la Iglesia no podía permitir que esto se supiera. Si los cristianos supieran que pueden contrarrestar la manipulación demoníaca en sus relaciones sin exorcismos, sin sacerdotes, sin intervención institucional, todo el sistema de autoridad espiritual colapsaría. No necesitas que nadie más te proteja. Eres la protección. Y una vez que sepas cómo silenciar a los arcontes en los demás, estarás operando a un nivel de soberanía espiritual que la Iglesia nunca quiso que alcanzaras. Si tiene intención de utilizar esta técnica hoy, haga 3 cosas ahora mismo. Primero, comenta "no tienen voz" abajo. Declara tu soberanía sobre la manipulación de los demás por parte de los arcontes. Deja que otros elegidos vean que reconoces esto y que estás activando esta técnica hoy. En segundo lugar, regístrate en los códigos divinos, porque están por llegar técnicas avanzadas para reconocer los puntos de unión de los arcontes, despejar espacios y proteger grupos. En tercer lugar, disfrute de este contenido para que otros elegidos descubran que pueden silenciar a los arcontes que operan a
través de quienes los rodean antes de que esta enseñanza sea suprimida nuevamente. Haz las 3 cosas ahora. Tu declaración importa. Y esta noche, cuando alguien te ataque, te manipule o intente agotarte mediante una guerra emocional, recuerda, no es ella. Es Arcuón usándolo. No discutas. No te defiendas. No reacciones emocionalmente. Reconocer internamente, Arcuón está utilizando a esta persona. Fija tu mirada. Míralo, pero ve a través de él. Concéntrate entre las cejas y declara, en silencio, con absoluta certeza, veo al arconte, no a la persona. El arconte no tiene voz aquí. Y mira lo que pasa. El ataque se desmorona. La persona pierde impulso. El arconte es silenciado. No prohibido, silenciado. Y el silencio es más poderoso que cualquier exorcismo. Porque cuando Arcuón no puede hablar a través de ella, cuando no tiene voz, no tiene arma. Y sin un arma, es impotente. Utilice esto hoy. No tienen voz.